Ya para comenzar y ponernos en tema, ya puedo compartir pantalla, así que vamos a arrancar para hablar del tema que nos convoca en el día de hoy. Habrán visto que estaba anunciado como una clase sobre riesgo en salud mental, tema que podríamos ver desde muchas aristas, pero nosotros hemos decidido, si bien es un curso de psicofarmacología clínica, tomamos la decisión de que nos parecía muy importante el tema de no dejar de lado la evaluación y manejo de las conductas suicidas, ¿sí? Eh, y como ven en el título de la presentación, esto es algo que hoy en día ya trasciende las disciplinas y los dispositivos en materia de salud mental, sino que ya es algo que desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental que se encuentra vigente, atañe a todo el equipo de salud. La idea es justamente poder transmitir la importancia de la valoración del riesgo, el impacto que esto tiene y cuestiones específicas que hacen a esta valoración, ¿sí? Justamente respecto de esto de la importancia, elegí poner esta placa primero, que si bien ya tiene sus años, porque yo creo que la presentó la Organización Mundial de la Salud hará unos 10 años. La verdad es que no ha perdido vigencia. Lamentablemente, hay que decir, no ha perdido vigencia. En cuanto a poder ejemplificar de una manera clara y visible cuál es el impacto que tiene la problemática del suicidio. Si yo tengo que destacar un dato particularmente, me quedo con el primero, porque sigue siendo así, que es que el suicidio es la segunda causa de muerte en población joven. Piensen que en jóvenes estamos hablando de, como dice ahí, de 15 a 29 años. Yo haría más hincapié aún todavía en que es en la segunda causa de muerte en adolescentes, ¿sí? Y como veremos a lo largo de la clase, también es algo que también hoy en día nos hace abrir aún más los ojos, afortunadamente abrir más los ojos para estar más atentos respecto de ese tema. Y otro de los datos, si bien hay otros que por ahí pueden ser, entre comillas, anecdóticos, que es que mueren más personas por suicidio anualmente que por muertes ocurridas en guerras o en homicidios, ¿sí? Luego, otro para destacar es que eh, las personas que cometen el suicidio son mayoritariamente personas que vienen de países de ingresos medios y bajos, ¿sí? Y esto también es algo que a mí me interesa destacar teniendo en cuenta la situación en la que nosotros nos desempeñamos, en el país en el que nosotros trabajamos, en la situación económica en la que nosotros nos desarrollamos, lo cual hace a la importancia. Los suicidios pueden prevenirse, no todos, sí, perdón, me adelanté, no todos, pero es verdad que justamente de eso se trata también el tema de la charla de hoy, que es justamente poder hacer una buena valoración respecto de las conductas, como vamos a ver, que es como englobamos todo lo que atañe a la temática del suicidio, ¿sí? Que hace que nos podamos adelantar a, digamos, a la consumación del suicidio, ¿sí? Pero en esto yo también quiero ser claro porque hay veces que hay muchos lugares comunes que se escuchan, ¿no? Como que bueno, el que se quiere suicidar no avisa, o cosas por el estilo que son realmente muy desatinadas, ¿sí? La verdad es que eh, tenemos mucho por hacer por quienes padecen de una situación de estas características, digo, que está pasando por una situación que la lleva a pensar en esto. No siempre podemos abarcar todo, obviamente, ¿sí? Eh,
¿Y por qué la importancia de hacer una buena valoración de la conducta? Digo, conducta entendamos a todo lo que atañe a lo que nosotros vamos a estar valorando, y en esto hago una diferenciación netamente didáctica. Englobamos, cuando yo esté hablando de conducta, vamos a estar hablando de lo que engloba a ideación, planificación e intento suicida, ¿sí? ¿Por qué lo importante? Fíjense, estas estadísticas, si bien vienen del hemisferio norte, porque obviamente cuentan con mucho más recursos como para obtener datos al respecto, ¿sí? Eh, Me parece importante porque esto también se refleja en lo que es nuestra población, ¿sí? Fíjense, eh, estos datos que son estadísticos, pero que hablan claramente de la importancia de la valoración. Las consultas de los pacientes que consumaron el suicidio el año previo. El 80% habían visto a un médico de atención primaria y un tercio habían consultado en un servicio de salud mental. Otra cosa que se ha visto es que la evolución de la ideación suicida a lo largo de la vida, fíjense, el 33% planea y aproximadamente el 30% hace el intento, ¿sí? Pero además esto es lo que quiero destacar, es aquellos que tienen ideación más plan suicida, el 55% de los casos van a hacer un intento suicida, mientras que aquellos que tienen una ideación sin plan, la estadística disminuye notoriamente, como ven ahí. Y otra cosa importante es que el 60% de las transiciones de ideación a plan y de plan a intento ocurren durante el primer año después del inicio de la ideación. ¿Qué es lo que nos marca todo esto? Lo que me interesa recalcar de esta información, que la intervención atinada, la buena evaluación de todo lo que tiene que ver con la conducta, o sea, la ideación y la planificación, nos puede permitir adelantarnos. Y como ven, estas estadísticas nos marcan que una intervención de nuestra parte, evaluando correctamente aquellos por lo que está padeciendo el paciente, puede hacer que podamos modificar este curso, entre comillas, natural de este tipo de conductas cuando son libradas a su evolución, ¿sí? Como dije, de lo que vamos a hablar hoy va a ser de los factores de riesgo para las personas que se encuentran en una conducta suicida, los factores protectores, y después lo que englobamos como la conducta, que es la ideación, la planificación y los intentos, y a ver qué vamos a hacer con respecto a eso. Vamos a hablar de factores de riesgo. Esto es importante. A ver, hablar de un factor de riesgo es un factor que estadísticamente ha demostrado que en nuestra evaluación debe ser algo que sume a nuestra alerta respecto de las posibilidades de que un paciente que se encuentra cursando una ideación suicida tenga más chances de que esa ideación suicida progrese, que pase esto que estábamos viendo, ¿sí? Si bien los datos son estadísticos, son muy importantes porque van a ser muy relevantes en nuestra valoración, en aquello que nosotros vamos eh, a sopesar en la balanza a la hora de definir cuál es la conducta que vamos a tomar con un paciente que pueda estar cursando por una situación de estas características. Y a la cabeza está que siempre que nosotros evaluemos a un paciente que nos esté manifestando una ideación suicida, el antecedente de un intento de suicidio previo es el factor predictor más fuerte de que esa conducta se vuelva a repetir. De hecho, estadísticamente se ha visto que aquellas personas que tienen un intento suicida en su haber tienen un 100% más perdón, 100 veces más chances que la población general de tener un nuevo intento de suicidio, ¿sí? Fíjense el peso que esto tiene a nivel estadístico, ¿sí? Eh, por otro lado, ¿sí? Se habla que alrededor del 90 al 95% de las personas que tienen un suicidio consumado se encontraban cursando una patología psiquiátrica previo a dicha conducta, ¿sí? Por esto tan importante el hecho de los trastornos psiquiátricos como factores de riesgo. Ahora, en esto quiero hacer un parate y destacar esto muy claramente, haciéndome eco también de lo que la misma ley de salud mental dice respecto de esto. La patología no presume riesgo,
¿sí? Que un paciente tenga un diagnóstico de los que yo voy a nombrar no presume que va a tener riesgo. Lo que a nosotros nos tiene que importar es que si un paciente se encuentra en nuestra evaluación con una ideación y una planificación suicida y además cursa uno de los cuadros que yo estoy mencionando, otro cuadro que sea relevante, que por ahí de los que yo no destaque tanto, es un factor más a tener en cuenta como factor de riesgo en nuestra evaluación, ¿sí? A la cabeza están lo que llamamos los trastornos del humor, la depresión y el trastorno bipolar en fase depresiva, ¿sí? Los pacientes que se encuentran en episodios maníacos no cometen actos o tentativas suicidas, sino que en todo caso lo que se ve que son actos, en todo caso, desmedidos o poco cuidados, pero no que tengan una intencionalidad de quitarse la vida, ¿sí? Por otro lado, recordar a los pacientes con esquizofrenia, pero particularmente aquellos que se encuentren, como vamos a ver, bajo ciertas características, ¿sí? Con un condicionamiento de la conducta por parte de la sintomatología, la sintomatología del cuadro de base, o que incluso tengan una depresión agregada a su esquizofrenia. Esto aumenta notoriamente el riesgo en el caso de un paciente con esa ideación. También lo otro a destacar es el hecho de la problemática de consumo, es decir, los pacientes que tienen dependencia de sustancias, esto agrava también la condición. Mismo dentro de esto, como decía, la patología no presume riesgo, es importante tener en cuenta la gravedad del cuadro. No es lo mismo un paciente que se encuentra en tratamiento, en seguimiento, tomando regularmente su medicación, concurriendo a los distintos espacios con una evolución que se constata como favorable, que un paciente que justamente está mucho más desprendido de todo eso, que no tiene una buena evolución con las medidas farmacológicas del tratamiento de base que estamos intentando, ¿sí? Que tiene además una, ¿cómo es esto? Una condición de la evolución de su cuadro que sea más tórpida, es decir, que tenga antecedentes de mala evolución previa que también nos complica también nuestras posibilidades de hacer en cuanto a alternativas, es decir, cuanto más grave es el cuadro, ¿sí? La escala de diferentes de grados de gravedad de la condición del cuadro, bueno, se suma también a lo que estábamos hablando. Y tener muy en cuenta la internación en el año previo. Estadísticamente, vuelvo a decir, insisto con la cuestión de lo estadístico porque, digamos, esto se desprende mucho desde ahí. En el año posterior a una internación psiquiátrica se ha visto mucho que los pacientes hagan tentativas suicidas, ¿sí? Por eso también es tenerlo en cuenta, ¿sí? No tomar cada una de estas cosas que yo estoy diciendo como, digamos, un determinante, sino como un factor a tener en cuenta dentro de aquello que nosotros evaluamos. Dentro de las sintomatologías de los cuadros que yo mencionaba, hay algunas particularmente que es para tener en cuenta como factores de riesgo independiente. En el caso particularmente de los cuadros afectivos o de aquellos cuadros que cursan con rasgos de impulsividad, es tener en cuenta en los primeros la desesperanza, ¿sí? Y los rasgos de impulsividad, como decía también en el segundo caso. La desesperanza particularmente se ha visto que es uno de los síntomas depresivos que más tarda en modificarse con la terapéutica farmacológica en los pacientes que cursan un episodio depresivo. Por eso también, a veces, por más que el paciente empiece a tener una mejoría, tal vez ese factor tarda en recuperarse y en el marco de una ideación que no esté bien valorada puede ser un factor que contribuye, ¿sí? Bueno, lo que decía de las autoagresiones y las conductas impulsivas, sobre todo para no subestimarlas, ¿sí? Que es algo que desgraciadamente muchas veces ocurre, ¿sí? Y que no lo tenemos que tomar como tal, ni tampoco sobreestimar, ¿sí? Con respecto a los síntomas psicóticos, ¿sí? Que lo pueden tener cualquiera de las patologías que yo he nombrado previamente,
quiero aprovechar para también mencionar otra que me gusta no olvidarme, que es el trastorno por estrés postraumático, como otra de las patologías en donde también es muy importante tener en cuenta que es uno de los cuadros en donde hay más índices de suicidio estadísticamente respecto de otras, ¿sí? Decía, de los síntomas psicóticos, tener muy en cuenta los pacientes que se encuentren con alucinaciones de comando, ¿sí? O ideas delirantes de ruina y de desesperanza, ¿sí? Estos síntomas particularmente nos tienen que encender más las alarmas respecto de otros síntomas psicóticos, ¿sí? Con respecto a la idea del sexo, esto yo lo puedo resumir básicamente en los hombres intentan menos y concretan más las tentativas suicidas, las mujeres intentan más y concretan menos, los adultos mayores intentan menos y concretan más, los pacientes más jóvenes intentan más y concretan menos, ¿sí? Recordemos que aún así todo estamos hablando de la segunda causa de muerte en población adolescente, ¿sí? Entonces puede ser que intenten menos, pero sigue siendo para esa población una problemática de muchísima importancia, ¿sí? Si yo tuviera que decir qué factor en común tienen estas comparativas que acabo de hacer, principalmente tiene que ver con la letalidad de los métodos utilizados. Los hombres tienden a utilizar métodos de más alta letalidad versus las mujeres que tienden a utilizar métodos que son de menor letalidad, como pueden ser las sobreingestas, versus los hombres que utilizan por ahí más instrumentos de armas de fuego o métodos de ahorcamiento. Y algo parecido ocurre con la diferencia entre las edades. También es la letalidad de los métodos un factor muy determinante. Otros factores a tener en cuenta en nuestra valoración con respecto del estado civil, cuanto habla principalmente de la red familiar, ¿sí? Los pacientes que tienen mayor red familiar, como puede ser una familia que sea un matrimonio con hijos, se encuentra en el menor rango de riesgo versus aquel paciente que se encuentra viviendo solo y que no tiene pareja ni hijos y no tiene una red familiar, digo, de familia inmediata, tiene más riesgo. Y entre medio toda la escala, ¿sí? La desocupación es otro factor importante, al igual que los problemas económicos, ¿sí? También se habla dentro de esto que los trabajos menos calificados en cuanto versus los trabajos más calificados, esto como lo mencionan en el hemisferio norte, vuelvo a decir, se ve que los trabajos de menos calificados tienden a tener más conductas. Principalmente también porque justamente son los trabajos que son menos remunerados, con lo cual hay más probabilidades de que se encuentren frente a problemas económicos o de desocupación. Las fuerzas de seguridad son una población de por sí que tienen un mayor índice de riesgo por la exposición que tienen, por el riesgo de presentar las diferentes tipos de patologías, algunas de las que hemos mencionado, ¿sí? Y también por el acceso a métodos de alta letalidad, ¿sí? Otra cosa importante también son las enfermedades físicas, particularmente aquellas que producen el mayor condicionamiento de la independencia de la persona, ¿sí? Va a tener más peso. Y dentro de lo que tiene que ver con las afecciones de la salud, tener muy en cuenta el dolor crónico, que aumenta unas 4 veces el riesgo de suicidio por sí solo, ¿sí? Las patologías dolorosas crónicas es algo que nos tiene que resonar mucho a la hora de una valoración de estas características. Hago un parate muy particular resaltando lo que venía diciendo respecto de las experiencias adversas de la infancia y adolescencia y que hoy, debo decir, lo podemos extender incluso más a la población adulta, principalmente por lo que cada vez más sabemos sobre tanto los abusos sexuales y sobre el bullying y el impacto que tienen sobre la salud mental.
pero obviamente lo tomo y resalto en la población infantil y adolescente porque son de los principales causales a ver, causales no, de los principales determinantes o de los principales factores de riesgo de peso en este tipo de conductas en esa población. Respecto de la historia familiar, ¿sí? A veces cuando viene la pregunta de ¿y el suicidio es hereditario? A ver, yo no les puedo decir que exista el gen del suicidio que se transmite de padres a hijos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que en la valoración de un paciente que tiene una ideación, una planificación suicida, conocer que haya en su historia familiar antecedentes de suicidios consumados o de tentativas suicidas en familiares directos, va a ser un factor que lo vamos a tomar como factor de riesgo. También vamos a tomar como un factor, no del mismo peso, pero importante, el hecho de que esa persona se encuentre conviviendo con un cónyuge que obviamente no está relacionado, digamos, genéticamente, que padezca un trastorno mental o que, ¿cómo es esto? O que se haya cometido el suicidio, ¿sí? No de la misma manera, pero se ha visto que esto aumenta unos puntos, digamos, los riesgos también en estos pacientes, en el cónyuge que ha quedado. ¿Sí? No es algo particularmente de nuestro medio que tenga tanta relevancia, porque obviamente esto proviene más de una estadística de los Estados Unidos, pero hay que decir que el acceso a armas de fuego es un factor de riesgo independiente, y como bien dice ahí, se ha visto que las personas que tienen acceso a armas de fuego consuman el suicidio tres veces más frecuentemente que el resto de la población. ¿Sí? Es un factor de riesgo independiente y de peso, ¿sí? Que no podemos dejar de lado. ¿Sí? Los que quedan ya son los del final de la lista, pero no por eso menos importantes. ¿Sí? Para tener en cuenta, se ha visto que la población homosexual y transgénero presenta más conductas suicidas que la población heterosexual. ¿Sí? Esto también es una cuestión estadística y hay que ponerlo en contexto de en qué situación de padecimientos mentales en los que se encuentren esas poblaciones se da esta estadística también. El bajo nivel académico, que va a ir de la mano con el acceso a trabajos menos calificados, a los problemas económicos y demás cuestiones que habíamos hablado, van muy en simultáneo. Es decir, si tomamos cada uno de estos factores y no lo ponemos en contexto de muchas de las cosas que yo mencioné previamente, queda bastante descolgado. ¿Sí? Aniversario de pérdidas. Yo siempre, para hablar de esto, doy el ejemplo de una paciente que yo atendía, que cuando la conocí, ella venía de 4 internaciones eh, que habían sido posteriores al fallecimiento de su pareja, una pareja homosexual, con la cual había convivido muchos años, que había fallecido y que en cada aniversario de ellas como pareja y en cada aniversario de la muerte de su pareja, hacía una sobreingesta medicamentosa con intencionalidad de quitarse la vida que motivaba que tuviera internaciones. Fue un trabajo muy importante, el tema de cómo poder transitar ese duelo que estaba muy, muy detenido y que la llevaba a tomar esas conductas. ¿Sí? Bueno, lo que decía de la falta de vivienda y las zonas rurales se vincula también estadísticamente un poco con lo que decíamos de los problemas económicos, pero acá también hay que sumarle el hecho de la dificultad para el acceso a los agentes de salud y por lo tanto el poder solicitar ayuda, lo cual no es un detalle a perdernos, ¿sí? La violencia en la acción política es otro de los factores que también es para que tengamos muy en cuenta porque digamos, es algo que también atraviesa la historia de nuestro país, ¿sí? Para no dejarlo de lado. Y las recesiones económicas importantes, ¿sí?
habrán escuchado tal vez en el caso de, por ejemplo, cuando fue el estallido de la crisis del 2008, nunca me acuerdo si es 2008 o 2009, pero bueno, la crisis de Lehman Brothers ahí en Estados Unidos, en donde hubo un montón de gente que perdió propiedades, que perdió todo lo que tenía y todo. Bueno, ese tipo de caídas económicas fuertes pueden ser situaciones que sean desencadenantes, ¿sí? Y que es para tener en cuenta. De hecho, como yo les dije, se ha visto que casi el 90-95% de la población que consuma el suicidio tiene una patología psiquiátrica previa que se ve que estaba asociada a la ideación, a la conducta previa. Hay una pequeña población en la cual estadísticamente se ha visto que no tienen esa asociación. Y entre los que están dentro de esa pequeña franja existe esto de mencionar a gente que tiene de repente pérdidas económicas muy grandes y muy tremendas, ¿sí? Si hablamos de factores de riesgo, vamos a hablar de factores protectores, pero lamentablemente no son demasiados los que tenemos en relación a todos los que nombré. Pero no por eso son pocos, y al contrario, son muy importantes. Y básicamente, ¿cuál es la red sociofamiliar? ¿Sí? Que no atañe solamente al grupo inmediato de familiar, sino que atañe a todo aquello que puede brindar soporte para el paciente. Como verán, ahí está mencionado el hecho de que la religiosidad y la participación en actividades religiosas se ha visto como un factor protector. Probablemente también porque el marco cultural y de creencias en muchas de las religiones hace que tomar una conducta de quitarse la vida sea algo que sea condenado, en otras no, ¿sí? Pero bueno, justamente también no nos olvidemos de que son ámbitos en donde hay mucho acompañamiento, mucha cohesión y que permite justamente dar mucho soporte a quien está padeciendo, ¿sí? Eh, y por otro lado, se ha visto que el embarazo, en el caso de las mujeres, y el hecho de la maternidad y paternidad próxima, es algo que también es un gran factor de que los pacientes que se encuentran en esta situación, digamos, tengan, digamos, de qué sostenerse como para no continuar con el curso de esta situación, ¿sí? Aunque eso no es tampoco garantía, porque hay que tener en cuenta que también se ha visto que las mujeres embarazadas que se encuentran cursando una patología psiquiátrica y que no tienen, digamos, el tratamiento en el caso de que lo requieren, tienen también en un porcentaje muy importante un empeoramiento de esos cuadros. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo cuidamos también a esa mujer que está llevando ese embarazo, ¿sí? Es decir, caso por caso a cada uno de los pacientes, ¿sí? Hablamos de los factores de riesgo, hablamos de los factores protectores y ahora nos toca pensar en cómo vamos a hacer la evaluación de estas conductas suicidas, ¿sí? Como dije antes, nosotros lo que vamos a hablar, y esta división es netamente a los fines didácticos, vamos a hablar sobre cómo evaluar la ideación, la planificación, cómo evaluar un intento en el caso de que nos llegue un paciente que ha hecho una tentativa suicida y que no la ha consumado. Y siempre recordar, como menciono ahí abajo, que esto siempre va de la mano con la evaluación en simultáneo de los factores de riesgo y de los factores protectores. Es decir, cuando estemos haciendo la evaluación, vamos a estar evaluando todo. Si bien hoy nosotros lo dividimos para que se pueda entender, cuando estemos evaluando vamos a estar evaluando todo, ¿sí? Y esto es lo más importante que yo tengo para decir en esta clase y que, por favor, no duden en que esto es de esta manera, que es que preguntar sobre la ideación no aumenta el riesgo de que un paciente cometa una tentativa suicida. Está demostrado que todo lo contrario, porque nosotros al preguntar estamos tomando conocimiento de lo que le está pasando al paciente, estamos haciendo lugar a lo que ese paciente
está sufriendo, ¿sí? Estamos haciendo lugar a conocer sobre lo que le pasa y estamos haciendo lugar a que podemos hacer algo con eso que sufre y que le podemos dar un curso para que no sea esa su única alternativa. Entonces, no dudar en preguntar y en evaluar bien, porque como ya vimos, podemos cambiar mucho la estadística de lo que le pasa a una persona que se encuentra con estas ideas, que se encuentra con estos planes, ¿sí? Y que no recurre a solicitar ayuda, ¿sí? Cuando evaluamos la ideación, ¿de qué hablamos? De preguntar por la presencia de ideas, de pensamientos en relación al suicidio y las características, ¿sí? Las características es, bueno, si es una idea activa o pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Activa, estamos hablando, perdón, estamos hablando de si es una ideación concretamente de quitarse la vida o una ideación de que desear de que la vida finalice y de que algo le ocurra, ¿sí? O de dejarse morir, en el caso de pacientes que se encuentren en una situación en donde eso lo tuvieran, digamos, de alguna manera facilitado, ¿sí? Preguntar las características de esa idea, desde cuándo se inició, desde qué es en lo que piensa, ¿sí? Desde cuán intensa es esa ideación, es decir, cuánta magnitud de compromiso en su día a día viene teniendo esa idea, porque estas ideas no es que un día aparecen y ya está, sino que es algo que en realidad va creciendo. Si bien en ciertos casos hay pacientes que de repente se le puede presentar esto, digamos, por un momento, por un rapto, y que es algo de lo cual rápidamente se pueden dar marcha atrás, ¿sí? Pero que no por eso deja de ser algo que subestimemos, sino que es algo que lo tenemos que conocer, esas características, en qué condiciones se da, si hay algún desencadenante particular, es decir, todo lo que podamos saber sobre esa idea, de qué se trata, cómo aparece, si hay algo que hace que el paciente pueda rescatarse a sí mismo de encontrarse pensando en eso, ¿sí? Cuanto más sepamos sobre esa idea, sobre las características, más vamos a saber sobre lo que el paciente le está pasando y más vamos a estar haciendo lugar a lo que está padeciendo, porque no nos olvidemos de que quien está pensando en esto está sufriendo muchísimo. Y cuanto más lugar nosotros le damos a esto, vamos a estar brindando también mucho alivio, ya con el hecho de hacer lugar, ¿sí? Es muy importante también saber si esto es algo nuevo o es algo que ha ocurrido previamente y si se parece a pensamientos previos, y si esos pensamientos previos obviamente lo llevaron a una conducta suicida propiamente dicha, ¿sí? Si son pensamientos que son más crónicos, que lo acompañan como un pensamiento de muerte que crónicamente acompañan a su sentir y que de repente frente a ciertas situaciones se intensifican, pero que es algo más conocido, ¿sí? Bueno, y lo que decía esto de si hay algo con lo que pueden controlar, ¿sí? Que ojo, a veces la manera de controlarlo tampoco son las mejores, a ver, las que más nos gustaría, ni siquiera es las mejores, ¿sí? Porque justamente puede ser que alguna de esas conductas sea autoinfligirse dolor, pero justamente es para poder salir de ese pensamiento que tanto lo está quejando, ¿sí? Eh, Como decía también, ¿cuáles son también los pensamientos asociados a esa idea? O sea, como qué es lo que esperan que ocurra en el caso de, digamos, de concretar esa idea, ¿sí? Bueno, a ver, cosas como, por ejemplo, reunirse con personas significativas perdidas, ¿sí? Esto por ahí a mí me resulta de más relevancia con pacientes adultos mayores que de repente por ahí se encuentran más solos, que perdieron de repente a sus cónyuges con los que han compartido toda la vida, ¿sí? Que van, digamos, que pierden a la gente con la que han recorrido la vida y tienen esa sensación de soledad mucho más notoria. Eso es importante. Por ahí se cobra una dimensión mayor esto que decía, ¿no? Dejar de ser una carga para la familia, ¿sí?
El tema de sentir que es un castigo merecido, esto es algo que es bueno desmenuzar porque a veces esto de la idea del castigo puede estar vinculado con algún tipo de ideación delirante de ruina. Bien digo puede ser, no quiere decir que sea, pero cuando escuchen de que un paciente habla de que es algo que es un castigo que merece, bueno, empiecen a investigar un poco más qué quiere decir eso del castigo, ¿sí? Escapar de una situación dolorosa, y digo, y acá entra un poco lo que yo mencionaba antes, que a veces tal vez esa idea de quitarse la vida es algo que en realidad cuando uno empieza a preguntar más, es en realidad las ganas de no seguir sufriendo por aquello que estaban sufriendo y no la idea de querer morir propiamente dicho, ¿sí? O lo de dañar a otros, que ya es algo más complejo porque está buscando, digamos, generar, digamos, un dolor a otro, ¿sí? Concretamente. Como dije, estamos evaluando eh, todas las ideas y entonces también evaluamos si hay un plan para llevarlo a cabo, porque no es lo mismo un paciente que piensa en quitarse la vida a un paciente o una paciente que piensa en quitarse la vida y que empieza a pensar en el cómo hacerlo efectivamente y empieza a planificar. Habla el hecho de que esto el paciente lo manifieste, habla de una evolución de ese padecimiento mayor que lleva a que esto tome una magnitud más trascendente en la vida, al punto tal de que empiece a hacer lo necesario como para concretar esa idea. Inclusive, en muchos casos, no solamente que la planificación incluya los medios, el saber cómo usarlos, el conocer la letalidad del plan, ¿sí? El evaluar si va a ser rescatado o no, como dice acá. También otra cosa es, en la planificación es tener en cuenta si ha hecho una planificación, por ejemplo, de dejar ordenado su vida para no dejarle problemas a su familia, ¿sí? Si de repente trata de dejar papeles, cuentas, etcétera, digamos, empezar a haber hecho trámites para dejarle todo en condiciones a su familia y dejar de ser una carga, como decía, ¿sí? Respecto del plan específico, obviamente que no es lo mismo quien dispone de los medios que quien no, quien sabe utilizarlos que no, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de las personas de la fuerza de seguridad que saben la manipulación de un arma de fuego y obviamente eso los pone en una situación de riesgo mayor de que quien no sabe, ¿sí? La letalidad del plan no es lo mismo hacer una sobreingesta de unos pocos comprimidos de una benzodiazepina a tomar una caja de veneno para ratas, ¿sí? Digamos, hay una búsqueda de concretar ese plan, de que ese plan tenga una finalidad concretada mucho mayor, ¿sí? Y las probabilidades de ser rescatado, el planificar que eso no solo que lo puede hacer, sino que además no llegue a ser rescatado a tiempo para que se cumpla lo que está planificando, también habla de una mayor gravedad. ¿Sí? Como decía, los preparativos, la recolección de pastillas, las cartas de despedida, si ha practicado el acto, digo, a ver, no es el caso de elegir dónde colgar una soga para poder ahorcarse, ¿sí? Si ha hecho intentos previos y han tenido características similares, ¿sí? ¿De qué nos habla todo esto? Y por eso destaco ahí en la imagen la importancia. Esta información nos da la magnitud de la intención de llevar a cabo el plan. Entonces, por eso es tan importante cuánto conocemos de esta planificación, porque a mayor planificación, mayor magnitud de intención de realizarlo, por lo tanto, mayor gravedad del cuadro. ¿Sí? Bien, y en esta planificación también vemos agravantes y encontramos atenuantes, ¿sí? El historial de conductas impulsivas o de uso de sustancias es uno de ellos, ¿sí? A ver, muchas veces se subestima cierta cuestión en relación a esto. Yo digo, a ver, son riesgos diferentes, ¿sí? Porque la impulsividad también habla de la imprevisibilidad.
en muchos casos, o de que incluso haciendo las debidas previsiones a veces, a veces puede no ser suficiente, porque el autocontrol del paciente es de un nivel muy complejo y entonces eso nos va a poner en situación de tomar otro grado de medidas. Los factores estresantes recientes, ¿sí? Separaciones, pérdidas importantes, duelos complicados, ¿sí? Es decir, tener en cuenta cuál es el contexto en el que se desarrolla todo esto que el paciente nos manifiesta. La accesibilidad a la ayuda, no es lo mismo un paciente que de repente está pasando por todo esto y lo puede manifestar en una consulta, pero que resulta que después se vuelve a donde vive, que es a 800 kilómetros para dentro del país, y las posibilidades de acceder a una consulta en caso de encontrarse en una situación de una, digamos, de que la conducta suicida progrese, va a ser muy difícil, o mismo el hecho de poder sostener un tratamiento nos va a complicar también a la hora de pensar en las posibilidades de hacer, ¿sí? Y otra cosa es esto que dice la capacidad de participar en la planificación de su tratamiento, es decir, cuánto el paciente puede cuestionarse todo lo que viene pensando, sintiendo, como para considerar que la propuesta de un tratamiento, en las condiciones que pensemos, va a ser algo que lo puede sacar de esa situación en la que se encuentra sumergido, ¿sí? Bueno, eso también va a ser algo que a nosotros nos va a poner en situación de determinado tipo de conductas para su cuidado, ¿sí? Entonces, llegamos a la situación en donde nos encontramos consultorio, guardia, una interconsulta en el hospital, un paciente que concurre a un hospital de día en el que nos encontremos trabajando, etcétera, digo, cualquier dispositivo, y manifiesta haber realizado una tentativa suicida. Bueno, primero que nada es plantearnos de si la conducta que el paciente nos relata fue efectivamente un intento, ¿sí? Y en esto no temamos en cuestionar esto, no por prejuicios, sino por el hecho de hacer una buena valoración, ¿sí? De qué es lo que al paciente le pasa, qué es lo que al paciente le ocurrió. Y muchas veces podemos también descomprimir ciertas situaciones, porque a veces hay pacientes que pueden de repente encontrarse en una determinada situación con cierto desborde, pero que ese desborde, al encontrarse fuera de tratamiento, medio sueltos en cuanto a su red y demás, pueden tomar una decisión desesperada, ¿sí? Y que esa decisión desesperada pueda ser tomar medicación para dormir, porque quieren apagar su cabeza por un momento para no encontrarse tan abrumados, ¿sí? Y sin embargo, alguien lo encuentra, lo termina en un sanatorio, terminamos evaluando. Bueno, y es decir, bueno, a ver, eso es lo mismo que un intento con un método de alta letalidad en alguien que hizo una planificación de largo tiempo, que conoce los medios que está utilizando, que no se plantea ninguna alternativa que no sea la de tomar esa decisión, que no entiende el tratamiento como una posibilidad de cambio. Es decir, tenemos que justamente tamizar un poco de qué se trata eso que viene dicho a nosotros como presunto intento, ¿sí? Obviamente también no es solamente la idea, evaluar la idea como dijimos, sino es también evaluar las ideas vinculadas a la conducta, cuál es la situación, lo que hablábamos, las expectativas, el contexto, ¿sí? La situación de desborde, la autocrítica, ¿sí? Cuánto ese paciente puede replantearse, digamos, algo de lo que nos está manifestando. Hablábamos de la planificación previa. ¿Qué piensa posteriormente? No es lo mismo el paciente que de repente diga, no, la verdad que fue un momento de desborde, lo que hice, la verdad que está mal, yo no quería esto, se me fue la mano, a ver, ¿sí? Más allá de la conducta que tomemos, pero no es lo mismo eso que el paciente que
se arrepiente de que lo que buscó hacer no haya llegado a los fines que buscaba, ¿sí? Que no está dispuesto a cambiar su parecer respecto de lo que hizo, que no se arrepiente de la decisión tomada, que no hace ninguna autocrítica. Y esto lo digo porque, a ver, un paciente pudo haber tomado 2 comprimidos de clonazepam de 0,5 miligramos, ¿sí? Pero se encuentra que nos encontramos que lo hizo con una intencionalidad de quitarse la vida y que su pensamiento posterior es este, bueno, vamos a tener que evaluarlo con mucha seriedad eso, porque habla mucho de qué le está pasando a ese paciente, qué es lo que, a ver, cómo lo viene atravesando la situación, digo, y a ver, no, eso no lo convierte en alguien que esté menos en riesgo porque no utilizó un arma de fuego, ¿sí? Que nos vamos a quedar esperando hasta que lo utilice, ¿sí? La predisposición y la accesibilidad al tratamiento está dentro de esto que yo decía, ¿sí? Recordar, siempre, siempre recuerden que cuando estamos haciendo toda esta evaluación que yo decía, siempre además estamos evaluando todo lo que mencioné previamente, que es los factores de riesgo y los factores protectores, ¿sí? Bien, ya hicimos todo esto y ahora, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, primero que nada, tener en cuenta que si un paciente ha hecho una tentativa autolítica, ¿sí? Lo que primero tenemos que estar seguros es que esté estabilizado clínicamente, ¿sí? Yo he trabajado durante muchos años en en el servicio de emergencias de una empresa de medicina prepaga, me tocaba cubrir todo el radio de la ciudad de Buenos Aires, y justamente una de las cosas trabajábamos en un equipo que teníamos una dinámica de trabajo realmente muy, muy buena, trabajábamos muy articulado también con la gente que seguía a los pacientes en internación, que hacía los seguimientos en sanatorios generales también, es decir, teníamos, digamos, bien, bien diferenciadas los caminos y demás, ¿sí? Y una cosa que estaba siempre muy claro, ¿sí? Era que cuando de repente nos llamaban porque un paciente había hecho una sobreingesta medicamentosa, ya directamente lo que activábamos era que el paciente sea trasladado a un sanatorio general. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es estabilizarlo clínicamente y porque además, si un paciente hizo una sobreingesta medicamentosa y nosotros llegamos y el paciente está dormido, no podemos evaluarlo. Y no podemos presumir el riesgo de un paciente que no podemos evaluar porque está dormido por los efectos de la medicación que tomó, ¿sí? Porque puede haber mucho para hacer después, ¿sí? De la misma manera que pacientes que se hizo cortes y demás, bueno, a ver, esos cortes hay que hacerle las debidas suturas, habrá que hacer los lavados gástricos, hay que hacer todo lo que los cuidados clínicos barra clínico-quirúrgicos se requieren. Y recién ahí entraremos nosotros a hacer la evaluación y haremos la determinación de si será una internación psiquiátrica o será un tratamiento ambulatorio en el dispositivo ambulatorio que armemos, ¿sí? Si yo les muestro esta lista, que sería redundante en relación a todo lo que hablamos, creo que nadie duda de que estaríamos hablando frente a pacientes que están con un muy alto riesgo de consumar eh, el suicidio y que por lo tanto el dispositivo de tratamiento más indicado será el de la internación psiquiátrica. Fíjense, intento de alta letalidad, planificación de evitar ser detectado asistido, persistencia de la ideación luego ¿cómo es esto? De la tentativa, desilusión por no haber tenido éxito, reticencia a hablar, incapacidad de discutir alternativa de tratamiento, incapaces de acceder o sostener dichas alternativas, tratamientos psiquiátricos subyacentes asociados a mayor riesgo suicida, síntomas psicóticos, agitación, impulsividad, desesperanza severa, pobre apoyo social. Podríamos agregarle acá antecedentes de abandonos de tratamientos previos, si se quiere, como otros factores que van sumando. A ver, lo que quiero decir es, no todo paciente que va a una internación psiquiátrica es de estas características, ¿sí? Incluso les diría que son los menos, ¿sí? Son los menos en términos de
que muchos tienen algunas de estas características, no todas, ¿sí? Ahora, el asunto es, si nosotros decidimos una internación, tener en claro cómo lo vamos a conducir, ¿sí? Porque esto puede ocurrir en cualquiera de los dispositivos que nosotros estemos trabajando. Entonces, en la preinternación, ¿sí? Lo que es importante, como dije, es la estabilización clínica, es el acompañamiento del paciente hasta que ese paciente se va a internar, ¿sí? Y también el retiro de los objetos potencialmente peligrosos del alcance. Otra vez estaba participando en unas jornadas las jornadas federales de APSA que se hicieron en Mendoza y participé de una mesa que presentaron un grupo de residentes de un hospital de La Plata, que estuvo realmente muy, muy bueno, y contaban de cómo están haciendo su experiencia con las internaciones en hospitales generales en este momento, y que la verdad que están laburando todo lo que pueden, con todas las dificultades que la coyuntura les impone. Pero una de las cosas que yo pensaba era en la importancia de seguir el trabajo para que los postulados de la ley de salud mental se efectivicen y que haya salas especializadas para los pacientes. Porque, por ejemplo, imagínense un paciente que está con un internado por una conducta suicida en un sanatorio, en un hospital, en un sanatorio general, y al lado se encuentra otro paciente con otro padecimiento que requiera, por ejemplo, de curaciones, y entonces de repente se le vengan a hacer curaciones, y ese paciente que nosotros estamos siguiendo internado en sanatorio general tenga acceso a métodos que pueden ser de muy alta letalidad ahí mismo en el lugar de la internación, por poner un ejemplo, ¿sí? Los traslados, otra cosa que es importante, los pacientes se trasladan en ambulancias con médico, no se trasladan de otra manera, no se mandan con una notita diciendo el paciente se va a internar, no, si nosotros decidimos que ese paciente se interna, nosotros nos tenemos que encargar de activar el sistema para que el paciente se traslade debidamente al efector que va a ser el que continúe la cadena en cuanto a que se efectivice esa internación, ¿sí? Entonces, si es en el caso de nuestro consultorio, se tiene que ir desde una ambulancia que lo va a venir a buscar y lo va a trasladar al sanatorio que se indique, sea por el SAME, sea donde indique su cobertura de salud, pero esto es decir, a ver, los traslados no se hacen de cualquier manera. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos hablando de un paciente que nosotros notamos un riesgo muy alto, como yo citaba previamente. Y para el post-internación, recordar esto del alto riesgo del primer año posterior a la internación, sobre todo el primer mes, ¿sí? Tener en cuenta eso que es un periodo de mayor vulnerabilidad. Muchos pacientes obviamente se sienten mucho mejor al salir de la internación, pero también es verdad que la vuelta muchas veces les resulta muy difícil porque, claro, encuentran que se sienten mejor en un ámbito que también es de mucho resguardo. Una buena experiencia de internación psiquiátrica también es un ámbito muy resguardado, en donde todos los estresores de la vida cotidiana están suspendidos. La vuelta a esa vida cotidiana en donde también se encontraban esas dificultades que formaban parte de esa vida de ese paciente, es un nuevo desafío. Entonces también ahí hay que estar atentos, ¿sí? Y obviamente la red de contención, ¿por qué? Para garantizar la continuidad del tratamiento en términos de la asistencia a los espacios de tratamiento y en la adherencia farmacológica. Fundamental, ¿sí? Ahora, todo paciente que tiene una ideación o una conducta de esta, de que entra dentro de este plano de evaluación, va a ser un paciente que se va a internar, no. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a ver es que se nos es transmitido como tal, pero cuando nosotros hacemos nuestra evaluación, vamos a ver que en realidad muchas de estas conductas no son conductas suicidas propiamente dichas, en términos de no son ideaciones suicidas propiamente dichas, ¿sí? No son conductas de intento de letalidad, sino que son en algunos casos conductas de descarga, de autolesiones que no sé, tienen la finalidad de disminuir
otro tipo de sufrimiento, pero no el hecho de quitarse la vida. Entonces, no todo va a terminar en internación y muchas veces podremos articular un ambulatorio, pero un ambulatorio que lo tendremos que evaluar bien. ¿Cuál es el paciente que nosotros pensaríamos en eso? El paciente que tiene una ideación sin plan, sí, pero depende qué tipo de ideación también, ¿no? ¿Y cuál es esa ideación y cómo se enmarca, ¿no? O el intento de baja letalidad, cuando estamos hablando de esto que decíamos, ¿no? Estas sobreingestas que se dan en un marco determinado que después, cuando el paciente es evaluado, el paciente puede recapacitar, hacer autocrítica y darse cuenta de que fue una situación de desborde y que es algo que no tiene que ver con un deseo real de quitarse la vida, ¿sí? Por poner un ejemplo bastante típico. La crítica del evento, la red de contención sociofamiliar, fundamental, fundamental, ¿sí? El paciente predispuesto a hacer tratamiento y que tenga acceso a, a hacer tratamiento y a un dispositivo de urgencias en el caso de que lo necesitara, o en caso también de que no pudiera acceder a nosotros, ¿no? Y siempre también de todo esto identificar y evitar los desencadenantes de recaídas, del cuadro que sea, pero muy importante también porque va a ser otro factor que nos va a permitir adelantarnos aún más. ¿Sobre qué? Sobre el sufrimiento del paciente, no a presumir de que va a ser una tentativa. ¿Se entiende? Bien, ¿y qué le indicamos a ese paciente que vino con una conducta que nosotros le evaluamos, que la sopesamos, que dijimos, no, a ver, esto no es algo para una internación psiquiátrica, esto es algo que podemos vehiculizar y que podemos y que está bueno la apuesta por, como bien dice la ley de salud mental, por un dispositivo que sea de la menor restricción posible, como puede ser el ambulatorio, ¿sí? Pero será obviamente dentro de un marco en donde tendremos que poner a ese paciente que está vulnerable, que está sufriendo, un poco más entre cuidados más de lo habitual, con acompañamiento, con el manejo de la medicación a cargo del cuidador, de retirar objetos que fueran potencialmente peligrosos, de evitar sustancias de abuso que ellos que evitan. Sí, me acuerdo cuando hacíamos urgencias, nos tocaba ver muchos pacientes con problemáticas de consumo y una de las cosas era, bueno, que justamente marcábamos todas las alternativas para poder manejar, digamos, las problemáticas del consumo en términos del cotidiano, ¿no? Por poner un ejemplo básico, el tema de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que funcionan los 365 días del año en todo el país, ¿sí? Eh, el acompañar a los tratamientos, yo en esto insisto mucho, yo cuando hacía guardia era muy insistente, ¿no? Que cuando lograba ver que contaba con red familiar, era esto, ¿no? Es decir, a ver, la importancia de la presencia de la familia para que justamente en ese momento de mayor vulnerabilidad, el acompañar al paciente al tratamiento sea algo que permita que eso se vaya, ese espacio se vaya consolidando. Y las pautas claras de qué hacer en caso de que algo de lo que motivó esta evaluación se repita. ¿Cuáles son las formas de manejo en caso de necesidad? ¿Sí? E incluso dentro de esto, yo doy hincapié en que frente a conductas severas es muy importante el orden de prioridades, que es que frente a alguien que está a riesgo de atentar contra su propia vida y que puede ser una situación de peligro para él, puede ser peligro para otros, ¿sí? Es muy importante que en esa situación intervenga la fuerza de seguridad. Y entonces el primer llamado es al 911 para pedir intervención a la fuerza de seguridad. Y recién después entramos en juego los profesionales. Pero el monopolio de la fuerza es del Estado a través de los efectores de seguridad. ¿Sí? Para ir finalizando, respecto al tratamiento farmacológico, ¿hay tratamiento farmacológico para las conductas suicidas? La verdad que el tratamiento farmacológico es el tratamiento de los cuadros de base, ¿sí? No existe un fármaco antisuicida en el momento que el paciente concurre a la evaluación y tiene la ideación suicida propiamente dicha, ¿sí? La verdad es que es tan importante la evaluación, ¿por qué?
porque, como decía, la gran mayoría son pacientes que están sufriendo, que están cursando un cuadro que les genera un padecimiento y que eso seguramente va a necesitar ser tratado y vehiculizado, ¿sí? Eso no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Como había dicho, entre las patologías que están a la cabeza de producir, no es esto, perdón, de producir, no, que aparezca las conductas suicidas, estaban los trastornos del humor, que es las depresiones y los trastornos bipolares, y después también mencioné a la esquizofrenia. El litio y la clozapina son drogas que utilizamos mucho para el tratamiento de pacientes con trastornos bipolares y pacientes con esquizofrenias, y son drogas a las cuales se les ha adjudicado en estudios de investigación una eficacia antisuicida, porque se ha visto que en quienes están tratados con esas drogas disminuye notoriamente el índice de suicidio. A ver, ambas drogas son muy buenas y yo soy un acérrimo defensor de su utilización, porque creo que son drogas que para quien las necesita y que su diagnóstico amerita su utilización en los debidos tiempos y siguiendo los debidos protocolos, obviamente que es muy importante hacerlo. Ahora, justamente son dos drogas que tienen características en común, que es, son dos drogas que nos ponen en la situación a los psiquiatras de estar muy encima del paciente. ¿Por qué? Pues nos hace que tengamos que verlos al paciente seguido, sobre todo al inicio de las terapéuticas, porque nos requiere de que hagamos mayores controles que tienen que ver con controles de laboratorio, con controles que tienen que ver con saber cuestiones de interacciones medicamentosas, con valorar cómo están respondiendo y mirarlos de cerca. Entonces, también hay una realidad que se da, que son drogas para las cuales nos requiere a nosotros estar mucho más en contacto con el paciente que con otros tratamientos. Y eso también tiene un efecto claro sobre el paciente que está padeciendo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que eso también, además de ser muy buenas drogas para el tratamiento de los cuadros para los cuales se utiliza, además también lleva a que su buena utilización y su utilización responsable haga que nosotros estemos muy en contacto con el paciente, y ese contacto humano por sí solo también tiene un efecto importantísimo sobre estas cuestiones. Respecto a los antidepresivos, importante que quiero mencionar, ¿sí? Algo que en algún momento circuló en la comunidad científica, que fue el hecho de que los antidepresivos podían llegar a generar, podían propulsar que un paciente concrete la conducta suicida. Sobre todo en pacientes jóvenes se había visto, ¿sí? La realidad es que, a ver, es verdad que los antidepresivos, por su efecto inicial sobre la ocupación de receptores en las membranas neuronales, en los distintos tipos de antidepresivos, produce un efecto activador inicial que en pacientes, como dije, ¿no? Que por ahí la evolución de su cuadro depresivo todavía no es la mejor, ¿sí? Puede hacer que de repente esa activación genere, digamos, un grado de, como dar el empujoncito que faltaba. La realidad es que está demostrado que la buena utilización de los antidepresivos en aquellos pacientes que requieren de ser medicados con tales drogas supera amplísimamente este presunto riesgo que estábamos hablando y que por lo tanto hay que desmitificar. O sea, si un paciente requiere ser medicado con un antidepresivo, va a ser mucho más probable que el riesgo suicida disminuya versus que no lo utilice porque presuntamente pasa esto que se dijo alguna vez. Es muy frecuente Eh, Perdón, discúlpame. ¿El sí, antidepresivo se puede utilizar en un bipolar? perdón, yo ya redondeo y ahora abrimos el espacio de Ah, ok, preguntas. ok. Bueno, Eh, ya voy terminando, ¿sí? Con respecto a los antipsicóticos, a ver, es muy frecuente que en los espacios de urgencia
se utilice los antipsicóticos en pacientes que tienen ideación, planificación, suicidas y demás. A ver, ¿desde dónde es esto? A ver, no, es una indicación que sería lo que le llamamos off-label, ¿sí? Fuera de etiqueta. La verdad es que no es que haya un efecto de los antipsicóticos en ese momento que va a hacer que el paciente disminuya su ideación suicida, pero sí es verdad que el efecto de los antipsicóticos, además de lo que tenga que ver con efectos sedativos que pueden tener algunos como parte de los efectos colaterales, eh, lo que se busca en realidad tiene que ver más con una baja del tenor afectivo de las ideas, que ayuda a que eso también disminuya, digamos, el tenor de compromiso que le genera al paciente encontrarse pensando en todo lo que se encuentra pensando. ¿Se entiende? Y ya para ir redondeando, cosas que están en estudio todavía y que son cuestiones que se vienen. El uso de la ketamina y esketamina, que siguen en protocolos de investigación, cada vez avanzando más. Es la utilización de una droga que ha sido un anestésico, que se lo utiliza muchas veces en marcos recreativos como droga de abuso, pero que en protocolos de investigación ha mostrado efecto antidepresivo y antisuicida significativo de corto plazo, pero que todavía está en vías de terminar de darse forma a cómo es esa utilización, ya que requiere también de, ¿cómo es esto?, de ciertos cuidados particulares y especiales en relaciones a lo que tiene que ver con la salud general del paciente y los cuidados posteriores. Es decir, todavía es algo que, eh, si bien es promisorio, está ahí estudiándose. Y por último, que no quiero dejar de destacar porque esto es muy importante, en pacientes muy graves con depresiones resistentes a tratamiento y en pacientes con esquizofrenias resistentes que tienen un alto riesgo suicida, que son los pacientes esquizofrénicos que se deprimen y que tienen ideación suicida. Es muy importante saber que la terapia electroconvulsiva es una indicación y que es muy importante conocerla porque bien indicado le podemos salvar la vida a estos pacientes y eso no hay que perderlo nunca de vista. Creo que estamos y ahí está, ¿sí? Y creo que venimos bien de tiempo, así que ya ahora dejo de compartir pantalla y abrimos a la discusión. Voy a prender la luz, ¿eh? Yo te preguntaba, Mariano, el uso de antidepresivos en bipolares, en una depresión bipolar. Sí. Si es realmente, bueno, supongo que combinado con estabilizadores se puede dar. Sí, bueno, Marcelo habló de esto en la clase de trastornos bipolares, Marcelo Marman, ¿sí? Igual de cualquier manera, a ver, tampoco quiero hacer yo tanto hincapié en eso porque también excede los temas de la clase, ¿sí? Pero para poder responderte, a ver, los antidepresivos se utilizan en pacientes bipolares no como drogas de primera línea, ¿sí? La recomendación es, en el caso de que se utilicen, es siempre asociado con algún estabilizador del humor y es en determinadas situaciones particulares de pacientes que cursan una fase depresiva que no ha tenido buena evolución con las recomendaciones iniciales, ¿sí? También está bueno esto de desterrar el hecho de, bueno, decir que no se le puede dar antidepresivos a los pacientes bipolares. No, no son las drogas de preferencia, no son las drogas de primera línea, pero es verdad que para algunos casos las utilizamos, ¿sí? Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Tengo una Hola, pregunta al hola. respecto de, ¿qué tal? De el uso de la fuerza pública, decías vos, llamar al 911. Y Ujú. esto me surgen preguntas al respecto del uso de la fuerza con esta ley de salud mental. ¿Por qué razón de entrada introducir el uso de la fuerza si se trata de un paciente No, con... no es de entrada. Ah, No es de entendí entrada. mal. Es en el caso de una situación en donde estemos frente a un paciente que está en una situación de riesgo de atentar contra su propia vida y que eso nos requiera de tener que utilizar Ah, bueno, no, está bien. medios donde, a ver, exceda cualquier tipo de intervención de lo que pueda tener que ver con una entrevista, con una evaluación en una guardia, con la posibilidad de que alguien de su familia lo pueda trasladar. Es decir, cuando no hay nada de eso por hacer, es decir, la vida del ser humano ante todo, y lo que yo explicaba era que cuando es una situación de esa extrema necesidad, ahí nosotros tenemos que dar intervención a la fuerza de seguridad porque son los únicos que pueden intervenir por la fuerza para el cuidado de un paciente, pero siempre es con el objetivo de el cuidado de la vida del paciente. ¿Sí? Una pregunta más. En ese caso extremo, ¿la Ujú. fuerza de seguridad podría intervenir dando primero aviso al juez o no? No, la fuerza de seguridad debe intervenir, pues la legislación es clara que si se le solicita desde el equipo de salud la intervención, la fuerza de Ok. seguridad debe intervenir. Lo que nosotros debemos hacer es poder, a ver, instruir bien en este caso serían los familiares o a quienes estén interviniendo para que en una situación de esas características tengan claro el orden de prioridades, ¿sí? Eso es, o sea, una persona que de repente esté queriendo atentar contra su propia vida con un arma de fuego, va a tener que intervenir la fuerza de seguridad antes que podamos intervenir nosotros. ¿Se entiende? Sí, Porque igual ahí hacer una, poder me hacer... queda Sí, decime. una pregunta más al respecto del equipo de salud. Si vos vas, como planteabas, por cubrir un área determinada para una prepaga, podés encontrarte en realidad sin el equipo, solo frente a la situación esta del paciente. ¿Cómo es que das intervención al equipo? Bueno, en el caso de cuando yo hacía ese trabajo, a ver, había primero también un triage telefónico que yo Ajá, hacía como ajá. para conocer cuál era la situación y en donde yo presumía que podía haber una situación de riesgo, solicitaba el apoyo de la fuerza de seguridad y en el caso de que estando ahí yo consideraba que fuera necesario la intervención, les pedía que intervinieran. Pero eso es algo que siempre es dirigido desde el equipo de salud, digo, ¿sí? De hecho, a ver, en situaciones así, por ejemplo, cuando interviene SAME, en el caso de lo que es el sistema público, a ver, ocurre lo mismo, o sea, SAME, frente a una situación en donde no tiene garantías de que los cuidados necesarios van a estar garantizados, pide apoyo a la fuerza de seguridad. Y la fuerza de seguridad está ahí. Y es más, si la fuerza de seguridad considera que hay que solicitar la intervención de SAME, le da intervención a SAME. Eso sí. En caso de que vos necesites, o sea, decidas porque se da la situación extrema y es necesario internarlo y este paciente se niega, ¿cómo procedes? Y es una situación extrema, sí, es una internación coercitiva, es la única instancia en donde nosotros podemos actuar contra la voluntad del paciente y debemos hacerlo, porque es una situación en donde estamos evaluando un riesgo para sí o para terceros y que es la única instancia en donde podemos actuar contra la voluntad del paciente y es más, en una situación así, si así fuera, debemos hacerlo, ¿sí? Sí, Porque pero además como la estamos ley, facultados, es la única instancia donde estamos facultados para hacerlo.
¿sí? Sí, pero mi pregunta va al problema de la ley. Si la ley plantea que tiene que ser el equipo de salud, tal cual como vos lo planteaste, el que debe realizar estas intervenciones. Se deriva al efector de salud que corresponda en el caso del paciente y continúa ahí la debida evaluación, pues la debida evaluación que se debe informar para una internación coercitiva se debe emitir a juzgado dentro de las primeras 48 horas. Así que la evaluación se puede completar por el equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Ok, ok, vos lo Nuestro internás y accionar, la nuestro evaluación. accionar es claro, o sea, nuestro accionar es, nosotros estamos evaluando algo que no admite medias tintas, nosotros actuamos. Ok, Los bueno, otros son gracias. cuestiones administrativas. Ok. No sé si había alguna pregunta por chat, yo no me fijé, me dicen, yo no miré. No, doctor, por chat no hay ninguna pregunta. Ok. Lo tenemos en el público al doctor Castellanos, que además de ser un gran psiquiatra infanto-juvenil, también tiene mucha experiencia en el trabajo de urgencias. Excelente, Marian, la clase. Hola a todos, ¿cómo están? No, gracias. No, bueno, pero vi que estabas y dije, bueno, a ver, vos con yo lo que puedo también, digamos, como aportar de mis experiencias de la urgencia tiene más que ver con lo que ha sido el trabajo mío, que era más de meterme en los domicilios, ¿no? Eh, Igual como digo, esto no es privativo de la guardia, eso lo destaco Claro. mucho, ¿no? Nos podemos encontrar con estas situaciones de que un paciente esté en una urgencia, que nosotros tengamos que hacer esta valoración en cualquiera de los dispositivos que trabajamos. Ujú. Yo siempre digo que la urgencia más difícil que me tocó atender fue en consultorio de un paciente de hospital de día. Ujú. Sí, 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 sucede muchas veces que se confunde a veces situaciones de agresividad o situaciones que no son de resorte psiquiátrico o médico y que somos llamados a resolver muchas veces. Por eso a veces está bueno ir. El sistema público está muy bien, funciona muy bien el SAME con la policía, Ujú. están muy bien articulados. Sí, y me parece que en esto de particularmente lo que tiene que ver de pacientes con conductas suicidas también tampoco lo toman, no se lo subestima, digamos, ¿no? Este, sí tengo para decir que, digamos, que una recomendación es que obviamente que si hacen una evaluación de estas características y demás y consideran que un paciente se debe internar, es algo en lo cual la recomendación es, a ver, hay que estar en términos de todo lo que hay que seguir, porque que el paciente sea evaluado vamos a suponer el caso de que tiene que ser evaluado por la prepaga y demás, estar nosotros presentes, pues nosotros somos quienes conocemos al paciente, ¿no? Ujú. Eso es una cuestión que es importante también, ¿no? Hoy en día. A veces ¿Sabés hay qué? lecturas de la ley que entorpecen. Perdón, Me ibas a gustó, decir.
Me gustó esto que dijiste, el temor más grande que es de preguntar si la persona, da miedo preguntar a la persona si se quiere, si está pensando en morirse o en algo, y también da miedo sobre la forma o el plan. A veces uno piensa el mito de, bueno, le voy a dar ideas. Eh, ¿Vos te manejás con tenés mucha experiencia, pero te manejás con algún protocolo? Porque a veces en la urgencia es difícil. Me refiero a protocolo aunque sea algo mental, decir, bueno, a ver qué es lo que evalúo, si va a estar solo, si no, letalidad, algo. ¿Tenés algún esquema en tu cabeza? No particularmente, pero sí arrancar por el hecho de plantear la pregunta y desde una perspectiva que tiene que ver con, como decía, de hacer lugar a que eso es algo que eh, está acompañado de mucho sufrimiento. O sea, o sea, es una pregunta que la planteo desde el lugar de buscar hacer lugar a que ese sufrimiento sea, digamos, que sea alojado. Eso me parece súper importante, ¿no? Este, esa me parece como la cuestión principal, ¿no? Eso abre a la posibilidad de que quien está, digamos, con una idea de estas características pueda empezar a hablar. También es verdad que, a ver, que creo que cuanto el paciente más puede hablar de lo que le pasa, termina siendo, digamos, un mejor indicador. O sea, me preocupo más del paciente que yo estoy sospechando que está con una idea de esas características, que de repente sé que lo tiene y de repente no quiere decir más nada. Bueno, ahí me voy a preocupar más, Ujú, porque claro. ahí voy a pensar más en que que las posibilidades de ser ayudado están siendo barradas, ¿no? Ujú. Claro, es el paciente Después, que es más llevado ese paciente. El paciente no quiere ir y nos consulta sin querer. totalmente. Pero después creo que es todo lo que. No hay, no tengo un protocolo en mi cabeza. Yo creo que un poco sigo lo que planteé en la presentación. O sea, preguntar por las ideas, el contexto de esas ideas, preguntar por si realmente considero que es una ideación autolítica. Bueno, si hay planificación, ¿sí? Y todas las características de la planificación, ¿sí? Y en simultáneo todo lo que tuviera que ver con los factores de riesgo y de protección, ¿sí? Ujú, bien. Bueno, creo Bueno, ahora sí llegó una pregunta por chat y dice, la droga que se está estudiando, ¿cuál era? es ketamina y es ketamina, ¿sí? Que es como una variante de la ketamina, ¿sí? Eh, a ver, viene muy avanzado todo lo que es el estudio. eh, de hecho, en Estados Unidos ya hay clínicas especializadas en la utilización de la ketamina, ¿sí? Eh, pero, digamos, no tenemos un protocolo estandarizado para su utilización todavía acá en nuestro país, ¿sí? Principalmente, no tanto por el hecho de si la efectividad es real o no. Se ha visto que sí, porque se ha visto en los estudios muestran de que la depresión y la ideación suicida disminuyen notoriamente en los primeros días de la aplicación de la droga. El tema es que lo que no está bien estandarizado es cómo se continúa a lo largo del tiempo luego de ese efecto inicial, ¿sí? Y eso es lo que genera, digamos, como más puntos digamos, de controversia entre lo que se viene estudiando, ¿sí?
Yo iba a agregar algo al respecto de ese momento de la decisión de la internación coercitiva de un paciente que está con un problema de esta índole, porque realmente hasta éticamente uno lo puede pensar como un problema. Recordé a raíz de esto, yo coordinaba un hospital de día hace bastantes años y había venido un paciente a último momento del día viernes. Llega y dice que él se iba a suicidar el fin de semana, tenía decidido cómo hacerlo. Ujú, Y una decisión firme. Cuando yo le dije que tenía que estar internado, empezó a retroceder y empezó a defenderse de esto, diciendo que de ninguna manera iba a permitir que yo hiciera eso. ujú, Creyente, creyente. ujú, Entonces, lo que hice es decirle que en ese caso, ya que sus derechos civiles estaban en juego, yo quería que él me acompañara a la juez de turno. Y fuimos a la juez de turno, a los tribunales. Y la ujú, juez le decidió que no tenía que estar internado, ajá. porque es una privación ilegítima en algún punto también, si uno obra según un parecer que puede ser cuestionable. ¿Y Complicado ese punto. eso en qué año fue? No, estamos hablando del 2000, quizás un poco antes del 2000 Claro, inclusive. eso es previo a la legislación actual. La ley anterior, sí, 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 fue La la ley ley actual, anterior. la ley actual es clara de que nosotros estamos facultados de actuar contra la voluntad del paciente en caso de que constatemos un riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros. Es la única instancia en la cual estamos facultados para actuar de Mm. manera coercitiva contra la voluntad del En paciente ese y momento la ley es también clara, En ese ¿sí? momento también era así. Lo que había que conseguir era dos psiquiatras que firmaran. Yo era uno, había otra profesional ahí en el hospital de día, ¿no? Ujú. Pero yo creo que trasciende la cuestión, la fórmula legal. Me parece que hay también una cuestión ética respecto a hasta dónde avanzar, ¿no? Entre la libertad del otro. Buah, es una Está bien, pregunta. si la libertad del otro compromete la vida, me parece que ahí estamos frente a un problema. Y si estamos pensando que ese compromiso de la vida, además, nosotros presumimos que es en el marco de un padecimiento mental que necesita de un tratamiento, podemos seguir ampliando la discusión. Pero me parece que sería para una discusión incluso Más amplia. mucho Sí, más sí. ampliada de lo que Ujú. hemos planteado hoy. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿sí? Les agradecemos, ¿sí? Y será hasta la próxima semana. Gracias.